Voy a compartir mi presentación. A ver, permítanme un ratito. Ok, me avisan si es que se puede ver. Sí, doctor, se ve correctamente. Ok, bien, muy bien. Vamos a empezar entonces. El día de hoy les voy a traer este tema de implementación del análisis cuantitativo de riesgos, que pues es el resultado de varios años de trabajo de mi parte y de investigación y de difusión de varios temas que hemos venido haciendo en distintos espacios y hoy aquí también en Ancagua Internacional, que siempre está pues desarrollando temas actuales vinculados a tema de contratación pública, ejecución de obras públicas, y entonces es importante llevarlo a cabo. Independientemente de todo eso, quiero mostrarles que pues un poco el trabajo que he hecho en análisis cuantitativo de riesgos ha sido presentado en otros países, en otros artículos, y viene siendo también parte del trabajo que vengo realizando con las universidades, donde enseño en la Universidad San Marcos, la Universidad Federico Villarreal, pero que a su vez es parte del trabajo que hice a nivel doctoral, eh, de la maestría que hice en la Universidad Católica de Chile, y ahora con la integración de la inteligencia artificial en una beca que tengo en la Universidad de Sao Paulo, que viene impulsándose un poco desde un ámbito un poco más tecnológico, ¿sí? Eh, lo que voy a mostrarles el día después es el resultado de varios años de trabajo y que vengo realizando y vengo difundiendo en distintos espacios. Pero primero veamos cuál es la problemática, ¿sí? Porque definitivamente tiene que haber una problemática. En el Perú tenemos un buen número de obras paralizadas. Eventualmente, cada cierto tiempo, la Contraloría saca un reporte de obras. Y a partir de ese número de obras paralizadas que tenemos, las dos primeras causas son posiblemente las de nuestro mayor interés debido a su alta frecuencia respecto de otros, ¿sí? El primero es incumplimiento de contrato, ¿sí? Existen cláusulas contractuales que definen las obligaciones de las partes y pues existe un incumplimiento de contrato y ese incumplimiento contractual básicamente está orientado a algún tema de alcance, de costo, de plazo, o tal vez algún tema adicional que esté consignado dentro del contrato pero que afecta a los tres primeros. Y luego viene un tema que es lógico pensarlo, falta de recursos financieros y liquidez. Pero esto puede sonar un poco extraño porque puede decirse, pero si los proyectos tienen una financiación, ¿no? Tienen un respaldo en base a los recursos públicos de la institución o en base a un préstamo. Entonces, ¿por qué el problema radica en que los recursos financieros están escaseando y existe falta de liquidez? Dentro de esto se abren una serie de situaciones que pueden dar explicación a esto, pero uno de los problemas más asiduos o razones más asiduas que hemos encontrado al estudiar a otros países que tienen una mayor costumbre en publicar sus lecciones aprendidas radica en la baja estimación de los costos reales de los proyectos. Un proyecto que se estima a un costo mucho menor de lo que está consignado inicialmente representa un peligro para su propio avance porque conforme va avanzando luego el dinero empieza a escasear. Y ya lo que el proyecto cubre como valorizaciones termina siendo insuficiente para poder costear el costo del proyecto. Entonces, la falta de recursos financieros y liquidez en gran parte está asociada a bajas estimaciones al momento de realizar un presupuesto. Y no solo por ese lado, sino que también estimaciones bajas en los tiempos de ejecución terminan siendo una problemática muy recurrente que conlleva que las distintas instituciones y empresas vean complicadas la ejecución dentro de los cronogramas y por consiguiente conlleva al acarreo de penalidades por incumplimiento de la ejecución de la prestación a cargo por parte del contratista, ¿no? Entonces,
este número de obras paralizadas nos empieza a dar de alguna forma u otra cuáles son las causas y muchas de estas están relacionadas con el tema económico y con el tema de tiempo. Desde el año 2017, que salió el decreto supremo número 056-2017, la normativa, la anterior normativa, la ley 3225, pero a partir de su siguiente modificatorio, obviamente, introdujo los temas de riesgos. No lo llamaba en ese momento gestión de riesgos, pero introdujo el concepto de riesgos como una forma de evaluación muy preliminar y a nivel de análisis cualitativo de cuáles eran los eventos que podrían afectar a un proyecto. Y muchos de estos proyectos terminaban afectando a nivel a nivel de estudio en el expediente técnico, alertaban de posibles deficiencias en el costo. ¿Cuál era el problema? El problema era que esa matriz de riesgos que se hacía a nivel de expediente técnico no aterrizaba en nada en el presupuesto. O sea, uno podía encontrar, ¿no? Riesgo de incremento de afectaciones prediales. Ya, ese riesgo se traducía en alguna forma de recurso adicional para el proyecto. No, no. Se hacía como entonces como una obligación porque la normativa lo empezaba a exigir, pero no ameritaba la toma de una decisión en específico como resultado de ese estudio, ¿sí? Entonces esto sí empezó a ser preocupante porque entonces alguien y muchas personas empezaron a decir, oye, pero ¿qué sentido tiene que veamos los problemas antes o los futuros problemas que vamos a tener antes si a las finales esto no se traduce en una decisión, ¿no? Luego al poco tiempo salió una directiva, pero tampoco contemplaba, ¿no? Cuantificar esos posibles riesgos en costos. Y el número de obras paralizadas ha ido aumentando conforme va pasando el tiempo, ¿sí? Pero este problema no es solo aquí en Perú. En realidad, alrededor del mundo, los sobrecostos en proyectos de construcción a nivel de costos, ¿sí? Sobrecostos, suelen ubicarse al 25 al 80% del presupuesto inicial, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos muchas veces los ingenieros, arquitectos, abogados que trabajamos en un proyecto? Decimos, pero bueno, eso es cierto porque pues el nombre es presupuesto. O yo presupongo que eso va a costar, supongo, es un supuesto. Entonces no tengo por qué sentirme mal si el costo no se me da, ¿sí? El problema es que en la mayoría de los casos, pues suponemos para abajo, ¿no? No suponemos que el costo va a terminar subiendo. Y existen una serie de elementos previsibles y otros imprevisibles que pueden terminar alterándolo. Pero el problema no es que el costo suba, el problema es que no hay el dinero para cubrir ese eventual incremento. Y no lo hay porque no se ha estimado, ¿sí? No se ha estimado cuánto más pueda llegar a ser y esto se puede volver preocupante. Porque si en el mundo los costos suelen llegar a darse en un promedio del 25 al 80%, entonces podríamos preguntarnos cómo estamos en Perú, ¿sí? ¿Cómo estamos en Perú? El mismo ejercicio podríamos hacerlo, el mismo ejercicio podríamos hacerlo, ¿sí? A nivel de presupuesto, ¿sí? A nivel de presupuesto y a nivel de cronograma. En el mundo los proyectos, ¿sí? Llegan a tener incrementos mucho más fuertes todavía a nivel de cronograma. Proyectos en Estados Unidos, Australia, India, Colombia, muestran que los proyectos tienen incluso a duplicarse o triplicarse en tiempo. Y entonces, eh, de alguna forma u otra, cuando hablamos de tiempo, los proyectos suelen dispararse mucho más, ¿sí? Y claro, uno lo puede ver desde el ámbito de que sí, pero el tiempo no necesariamente es dinero o no siempre es dinero, lo cual es falso porque los gastos generales de contratistas y supervisiones sí están en tiempo, ¿sí? Entonces hay al menos un 12 a 15% más, ¿sí? Con respecto al tiempo, respecto al costo del proyecto, y también por el lado del supervisor y también por el lado de los costos operativos en los que incurre una entidad por tener al equipo. Pero entonces el problema es que los proyectos definitivamente van a costar más. No. Lo que termina sucediendo en muchos casos es que estos incrementos de costos y de tiempos
y de tiempos que terminan derivando en mayores costos, de alguna forma u otra son, ¿sí? De alguna forma u otra son riesgos materializados, riesgos que se pudieron prever, ¿sí? Y que de hecho están escritos en una matriz de riesgos, pero que de alguna forma u otra no se han previsto eh, acciones para poder prevenir una contingencia en costos, ¿sí? De repente la contingencia en tiempo sea más manejable, ¿no? Pero ese tiempo también termina derivando en costos. Cuando analizamos en Perú el caso de obras de carreteras, nos hemos puesto a estudiar varios proyectos de un listado grande, 35 proyectos ejecutados durante los últimos 15 años en distintas partes del Perú. Y entonces tenemos que los costos finales de los proyectos obviamente tienden a superar mucho más el costo de lo que estaban presupuestalmente iniciados. Rara vez nos encontramos con un cero, ¿sí? Rara vez nos encontramos con un cero, pero pues es posible encontrarnos y al menos no se han registrado valores en negativo, ¿sí? No, no tenemos registrados. Entonces es un comportamiento que ya está normalizado, que el proyecto va a costar más, ¿sí? De lo que inicialmente hemos previsto. Y este incremento terminándose en muchas situaciones por una materialización de riesgos. Riesgos que algunos pueden estar en nuestro control, sí, y puede haber una, de repente, posible falta de diligencia, pero hay riesgos que no están muchas veces en control ni del contratista, ni del supervisor, ni de la entidad. Y entonces el problema no es que los riesgos existan, sino que no estemos preparando acciones para los riesgos y que sobre todo no estemos preparados económicamente o financieramente para sostenernos del impacto de esos costos. Las experiencias en los últimos meses muestran de que diversas instituciones han tenido dificultades financieras para afrontar las obligaciones como resultado de la ejecución de obras. Caso ANIN, ¿sí? Caso de la nueva carretera central, por ejemplo, ¿sí? En las que por un intervalo corto de tiempo ha enfrentado algunos desafíos, ¿sí? Pero que de alguna forma u otra están fuertemente vinculados con el hecho de que tal y como tenemos planteada nuestra normativa y de hecho los principios de la contratación pública, uno de los elementos que más se valora es el costo. La anterior normativa, estamos hablando de la ya extinta, ¿sí? Ley 3225 y su reglamento, permitían a los postores presentarse al 90%, ¿sí? Del valor referencial, valor que venía de un estudio de ingeniería que había sido hecho durante meses, ¿sí? Entonces, si un estudio hecho por especialistas, por profesionales, en un tiempo razonable, estimaba un número 100, entonces ahora un proveedor en días podía estimar menos, ¿sí? La nueva normativa ha suavizado un poco esa situación, pero aún permite ir a la baja sobre el valor referencial. Entonces, ya sobre el 90, los proyectos terminaban, ¿cuánto? Un 12, 15, 20, 30% en promedio, al menos para horas viales aquí en Perú. Y entonces uno dice, pero ¿para qué lo bajamos si al final va a terminar subiendo? ¿No? ¿Es eso una forma adecuada de contratación pública? El problema es que siempre el sobrecosto se termina viéndose como una especie de deficiencia de la gestión. Y entonces, desde esa óptica sonaría claro y práctico decir, oiga, ¿por qué tendríamos que reconocer una deficiencia de gestión como un derecho? Y claro, esa posición suena válida. El problema es que los sobrecostos, que tienen su origen en un riesgo materializado, muchas veces requieren una coordinación, muchas requieren una coordinación amplia entre todos los actores del proyecto. Y si alguno de estos falla, entonces el riesgo se puede terminar materializando en mayor o en menor medida, ¿sí?
Y muchos de estos riesgos terminan siendo resultado de la toma de decisiones tardía. Y entonces el proyecto se termina afectándose. A esto hay que sumarle que en Perú no existe una ley específica que obliga a promover la prevención de contingencias en el costo de un proyecto dentro del régimen de contrataciones públicas. ¿Sí? En muchos proyectos, cuando queremos incluir la forma de contingencia, pues resulta un poco impopular porque las normativas que tenemos hasta la fecha son reactivas. Cuando sucede el evento, se busca el recurso. El problema es que hasta que no haya el recurso, pues posiblemente el proyecto no se ejecuta. Asimismo, eh, de alguna forma u otra, los proyectos van a tener aumentar su costo por condiciones de riesgo que son totalmente normales. Por ejemplo, el incremento del costo del petróleo está llevando a que los proyectos incrementen y alguien de repente podría decir, sí, pero perfecto, para eso tenemos el reajuste, ¿sí? Tenemos el reajuste. Y el reajuste es el dispositivo que está orientado a que nosotros podamos contrarrestar el efecto que tiene la inflación sobre los costos de materiales de construcción. Y sí, es una buena técnica, sí, es una buena técnica, pero termina siendo finalmente una técnica determinística. Y como técnicas determinísticas que vamos a ver más adelante, terminan siendo un aspecto muy preocupante, ¿sí? Porque definen un único número cuando en realidad la gestión representa analizar posibles rangos de soluciones. Entonces, una contingencia que no es otra cosa que una estimación de un recurso extra que se va a requerir para el proyecto, como puede ser un costo, resulta necesario. Sin embargo, tal como tenemos planteadas las normativas, no se ha hecho. ¿Cuál es lo bueno? Lo bueno es que la ley 32069, que fue publicada ya hace casi 2 años y que entró en vigencia el año pasado, ¿no? Ya un año, de alguna forma u otra ha planteado que en esta gestión de riesgos, porque ya lo llama gestión de riesgos, se incluya el análisis cuantitativo de riesgos. Entonces, ¿qué significa analizar cuantitativamente los riesgos? Significa ponerles un valor cuantitativo al riesgo. Ya no basta con identificarlo, sino decir, oye, ¿esto qué representa? ¿No? En costo y en plazo. Entonces, el problema puede ser de qué serviría analizar cuantitativamente los riesgos si por el momento no hay una ley que me permita reservar una contingencia para el mismo. ¿Sí? Entonces entendamos cómo figura el tema de la gestión de riesgo desde un ámbito más amplio. Esto posiblemente todos lo saben, pero vale la pena siempre recordarlo para ir en la misma línea. Un riesgo es un evento, una condición incierta que de producirse tiene un efecto positivo o negativo en uno de los objetivos del proyecto, tales como costo, tiempo, alcance. Y otros más, tal vez. Calidad, seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Posiblemente de estos los que más nos importa es a la triple restricción, alcance, costo y tiempo. Y los riesgos pueden tener un efecto positivo o negativo. Al menos en Perú nos centramos en los negativos. Si podemos estudiar los positivos, bienvenido sea. No es necesariamente lo que más se nos exija, ¿sí? Pero por ahora nos vamos a centrar en los que tengan un efecto negativo para poder, de esta forma, minimizar, evitar o tratar de anular el efecto de estos en la medida que sea posible. ¿Cuál es el problema del riesgo? El problema del riesgo es que al ser un evento que no ha sucedido, pero que podría suceder, está rodeado de incertidumbre. ¿Y qué es la incertidumbre? Es la falta de conocimiento que tengo respecto del desenlace futuro de alguna acción. Por ejemplo, ahorita en promedio el petróleo está entre 20 y 22 soles, 23 en algunos lugares, por ejemplo, en la selva de Tincomaría, 27 soles, ¿sí? El galón de petróleo. Y esto obviamente empieza a influir en los costos de los materiales. Pero nadie se imaginaba hace algunos meses que se podía desencadenar un eh, eventos como los que hemos vivido, nacional e internacional. Y obviamente ese incremento de costos no está vinculado a una falta de diligencia o a una deficiencia en la gestión del proyecto, pero los costos ya empezaron a aumentar, ¿sí? En forma de reajustes
en formas de incrementos en las estimaciones, e incremento de los costos de los proyectos, pero ya empezaron a afectar y no significan que sean una deficiencia de gestión, sino que son un riesgo que se están empezando a materializar, ¿sí? Se está empezando a materializar o ya se materializó y empezó a impactar a nivel de costos. Y por qué no, también empezará a impactar en forma de tiempo. El problema es que como no tenemos toda la información, porque eso se irá desarrollando, entonces esto puede derivar en algún riesgo y como tal, pues la forma de cuantificación que hagamos no puede ser relacionada a un número. En un presupuesto, lo último que deberíamos hacer es decir, el costo del petróleo será 24 o 25, porque el número tranquilamente puede verse superado en algún momento. Lo que nos obliga a ya no analizar por números fijos, sino por rangos. Y eso es un poco de lo que vamos a hacer. La gestión de riesgos viene y tiene un origen en lo que en la sexta ya venía desde mucho antes, pero en la sexta se solidificó mucho más en la sexta versión del Project Management Body of Knowledge o manual del PMI o PMBOK. Contemplaba como un área de conocimiento la gestión de riesgos y que interactuaba muy bien con diferentes tipos de gestiones, costo, tiempo, alcance. Ahora en las últimas versiones, séptima y octava, esto ha ido ampliándose, ¿sí? Esto ha ido ampliándose de alguna forma. Ahorita la gestión de riesgos es parte de un dominio de desempeño que se llama el dominio de incertidumbre, ¿sí? Pero los conceptos siguen siendo altamente aplicables tal cual lo hemos visto, por lo cual lo que venimos utilizando aquí en Perú a través de la directiva de la OCE todavía, que tiene esto tipificado como una directiva, aún viene funcionando bastante bien y va a seguir funcionándolo bien. La metodología que nosotros tenemos en Perú para hacer gestión de riesgos es tal cual la metodología del Project Management Institute, tal cual, ¿sí? Tiene 7 pasos, a veces nos podemos encontrar con un paso menos, porque la planificación de la gestión de riesgos está implícita dentro de la directiva y dentro de los procesos de gestión, pero al menos ya podemos tener o los 7 o por último los 6, ¿sí? Antes teníamos solo 5, porque el análisis cuantitativo de riesgos, que es este proceso valioso de aquí, ¿sí? Este proceso valioso de acá, análisis cuantitativo de riesgos, no estaba en la normativa, no estaba en la directiva, pero estamos hablando de que en el año 2017 recién empezamos a introducir esto. Y luego de 8 años, ya con ese dominio a nivel de gestión de riesgos, ya se puede trabajar un poco más allá de lo que veníamos haciendo y ya se puede implementar el análisis cuantitativo de riesgos. Entonces, ya estamos en un mejor escenario como para poder trabajar el análisis cuantitativo de riesgos, pero entonces hay que entender que es un poco de lo que hacemos. Lo que hacemos actualmente tiene como producto entregable una matriz de riesgos. Esto es el punto más neurálgico y más relevante de la gestión de riesgos. Desarrollar una matriz de riesgos y obviamente cada proyecto tendrá su propia matriz. Dependiendo de la afinidad de los proyectos, las matrices podrían ser muy similares, pero la matriz tiene en cada parte un componente de la gestión de riesgos, como identificar el riesgo, ¿sí? Punto importante, ¿sí? Tan importante de que uno de los mayores problemas es no identificar el riesgo, ¿sí? Es uno de los problemas. Entonces, es relevante identificar el riesgo, una identificación que se hace en un trabajo colectivo en equipo. Luego viene el análisis de riesgos, que bajo la forma tradicional del OCE es un análisis cualitativo, que si bien es cierto tiene números, estos números están puestos en función de cualidades, en función de características de la percepción que tienen los actores del proyecto sobre esos riesgos, ¿sí? Sobre esos riesgos. Si es alta es 0,9, si es baja es 0,1 y etcétera. Entonces, esas cualidades dan estos números y en función de esos números se clasifican los riesgos por prioridad alta, baja y moderada, ¿sí? Dependiendo de la naturaleza del riesgo, se deciden entre estrategias del riesgo que corresponde a la actividad de planificar la respuesta al riesgo, ¿sí? Que son estrategias típicas, ¿sí? Típicas que maneja la gestión de riesgos, pero que dependen mucho del tipo de riesgo. Por ejemplo, un riesgo por daños eh,
frente a efectos que tengan fenómenos naturales, ¿sí? Como lluvias, huaicos, siempre suele tratarse, ¿no? Como la opción de transferir, y ese transferir involucra la contratación de un seguro, por ejemplo, ¿no? Otras personas podrían colocar aceptar, ¿no? Porque más allá de esto, no podemos otra cosa más que aceptar que el riesgo puede suceder y una vez que suceda podamos tomar las acciones, ¿no? Pero eso es la estrategia. Finalmente existe un detalle de las acciones específicas que vamos a hacer y a quién le vamos a asignar ese riesgo, si es a la entidad, si es al contratista, que son los dos actores que participan del contrato, o a veces de muchas formas terminamos dándole también aquí espacio al supervisor como representante de la entidad. Pero esta matriz representa la forma básica en la que vamos a representar las cosas a nivel de lo que tenemos normalizado, ¿sí? De lo que tenemos normativamente, que es la directiva del OCE todavía, ¿sí? Porque la OS no ha sacado una normativa. Desde el Colegio de Ingenieros propusimos un proyecto de directiva ya hace unos meses atrás, ¿sí? Y hemos propuesto en el mes de enero y entendemos que el OS lo debe estar evaluando. Pero ¿qué consignamos? Pues nada del otro mundo, ¿sí? Lo que hacemos es agregarle a esta matriz dos columnas más en la que usted y yo pondremos cuál sería el impacto en costo de este riesgo y cuál sería el impacto en tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque resulta de que yo puedo ver números muy cortos acá, pero no sé finalmente si existe un riesgo de prioridad baja porque sea menos probable que ocurra por ahora, o porque pensemos de que al momento de balancear su probabilidad y su impacto tenga una menor valoración, pero pueda tener un impacto mayor que un riesgo de prioridad alta. Entonces, la prioridad alta o la prioridad baja o la prioridad moderada no me dicen cuál va a ser el impacto en costo y en tiempo, y entonces eso a mí me puede permitir valorar los riesgos desde otra óptica. ¿Está bien? Y eso es lo que estamos agregando en esta nueva propuesta de matriz, que es la que tenemos, solamente que con dos columnas adicionales en las que vamos a poner cuál es el impacto en costo y en tiempo. Pero alguien ya había hecho este ejercicio antes y lo había agregado, ¿sí? Lo había agregado y había puesto, ¿sí? ¿Cuál es la probabilidad en costos, ¿no? Y cuál es la probabilidad en tiempos, pero seguía siendo una clasificación basada en prioridades, ¿sí? En probabilidades e impactos, solamente que dividido esto en costos. Esto se hacía dos veces. Se hacía para costos y se hacía para tiempo, pero seguía siendo una clasificación cualitativa. Ahora lo que hacemos es poner esto como una celda para que se pueda llenar. Y entonces el problema pasa a ser, ¿y cómo saco estos números? ¿No? ¿Cómo sé que esto es 30? ¿Cómo sé que esto es 5? ¿Cómo sé que esto es 100.000 y estos son 2 millones? ¿No? Eso es a lo que llegamos y eso es un poco de lo que debemos hacer. Pero el primer paso que usted como gestor de un proyecto o de una obra o de una contratación pública, lo que necesita es entender que ya no basta con solo analizar los riesgos a partir de una identificación que se hace bien, ¿sí? En el Perú empezamos a identificar bien los riesgos, pero el problema es que no valoramos cuál es su impacto, ¿sí? ¿No? Valoramos cuál es su impacto. Yo puedo tener acá tres riesgos de prioridad baja, pero obviamente el que más me va a distraer es este por su monto, ¿no? Por su monto. ¿Está bien? Entonces, ahora es que tenemos que introducirlos al análisis cuantitativo de riesgos. Entonces, tenemos que conocer qué es el análisis cuantitativo de riesgos. El análisis cuantitativo de riesgos no es otra cosa que utilizar la matemática y especialmente la probabilidad para poder determinar cuál es el impacto que tiene en costos y en tiempos ese riesgo, ¿sí? Ese riesgo. Entonces, pueden haber muchas formas de poder hacer un análisis cuantitativo de riesgos, ¿sí? Entonces, yo podría decir, oiga, si yo tengo una quebrada y en esa quebrada estoy construyendo un puente, ¿sí? O sea, ¿qué tan probable es que este riesgo afecta a determinadas estructuras? Y entonces yo podría estimarlo de muchas formas, ¿sí? Podría estimar que se van a afectar la subestructura, ¿sí? Podría estimar que se va a afectar solo una porción de la subestructura o toda la subestructura. Y entonces no existe un criterio único para determinar cuál es la técnica correcta para determinar el número exacto. Y es más, el análisis cuantitativo de riesgos
Lo que busca usted ofrecerle no es otra cosa que lo siguiente. Si usted para un proyecto, si usted para un proyecto, ¿sí? Determinó que ese proyecto iba a durar 175 días, 175 días, vamos a ponerlo por acá. Si usted determinó que ese proyecto iba a durar 175 días, a nivel de análisis cuantitativo de riesgos, lo que buscamos mostrarle es que usted puede tener escenarios en donde ese proyecto puede durar incluso menos tiempo, puede durar 150 días o puede llegar a durar 200 días, ¿sí? ¿De qué va a depender? Obviamente lo más probable es que sea 175 y por ende ese es el número que ha salido, pero la probabilidad le va a decir a usted que usted va a tener solo un 50% de probabilidad de que ese sea el número que pues le vaya a tocar. Quiere decir que de 100 casos, al menos en la mitad le va a terminar saliendo más, ¿sí? Si usted hizo un cronograma y le salió 175, hay un 50% de probabilidad que usted le quede corto ese número. Y entonces alguien dirá, ¿y cómo sabré entonces? ¿Cómo sabré yo que debo utilizar 180 o 190 o incluso 200? Eso va a depender del apetito al riesgo que usted tenga, ¿sí? Usted puede trabajar con 180, con 190 o con 200. Va a depender de usted y del comportamiento, obviamente, de esta curva, que se va a construir a partir de un modelo matemático, ¿sí? Y entonces alguien dice, ¿y yo estoy en la obligación de conocer cómo se construye este modelo matemático? No. Lo que usted sí está en la obligación es de implementarlo y para implementarlo usted necesita a alguien que haga este cálculo, ¿sí? Alguien que le haga este cálculo, pero lo que sí usted necesita saber es aprender a leerlo, ¿sí? Porque usted decidirá con qué apetito al riesgo va a trabajar o con qué tolerancia al riesgo va a trabajar. Y eso va a depender muchísimo de la entidad o de la empresa en la que usted está o del proyecto en el que usted está, ¿sí? Hay proyectos, por ejemplo, como los panamericanos, que tienen un gran apetito al riesgo, ¿sí? Están acostumbrados a aceptar muchos mayores costos con tal de que el tiempo no se vea afectado, porque no puedes entregar un proyecto 2 meses después de los panamericanos, tienes que entregarlo antes sí o sí. Entonces están dispuestos a aceptar un posible mayor rango de costos con tal de que se cumpla el tiempo, ¿sí? Entonces, de alguna forma u otra, existen proyectos que tienen un mayor apetito al riesgo, ¿sí? Y una mayor tolerancia al riesgo. Entonces, eso va a depender mucho de la organización, del proyecto, de su equipo. Y aquí lo que usted tiene que conocer es que su proyecto puede durar tranquilamente desde 150 a 200 días. Si usted escoge el tradicional 175, hay un 50% de probabilidad que usted falle, ¿sí? ¿Y cómo tomaré 180 o 190? Eso lo estudiaremos con usted, con su empresa, con su organización o con su proyecto. Lo importante es que usted sepa que esto va a suceder, ¿sí? Obviamente podría haber sido más o podría haber sido menos. Podríamos haber tenido otro escenario en donde la curva iba solamente entre 165 y 185. ¿De quién depende que este rango sea más amplio, ¿sí? O más angosto? De las características de su proyecto. Y eso es lo que se modela matemáticamente con funciones matemáticas de probabilidad, ¿sí? Obviamente ahora por el factor petróleo, estas curvas están tendiendo a ampliarse, ¿no? Sobre la base un poco más. Y entonces eso es parte del modelo matemático que se va a construir. Pero repito, lo que usted tiene que hacer es ahora tener el rango de posibilidades entre las cuales su proyecto va a durar. Ya no que se haga 175, porque ese número no le va a suceder. Y es más, acá hay casos en los que no ha dado 175. ¿Sí? Entonces, yo puedo tener acá que esa simulación la puedo llevar para diferentes cosas, no solo para la ejecución de un proyecto, lo puedo llevar hasta para actividades típicas. ¿Sí? Puedo tener el vaciado de una losa de un hospital programado para, de alguna forma, 9 días o 10 días. Pero la simulación que he hecho para diversos escenarios me ha llevado a que pues puede estar entre 6 y puede estar entre 13, ¿sí? Obviamente yo quiero que se ejecute en la menor cantidad de tiempo, ¿sí? Pero ejecutarlo en la menor cantidad de tiempo requiere más recursos, ¿sí? Requiere más recursos. Entonces, usted tiene que reconocer de que de alguna forma u otra, pues si usted quiere que esta situación se acorte, ¿sí? Es decir, que su rango cambie y sea algo así, por ejemplo,
entonces usted tendrá que efectuar cambios sobre los elementos que generan esa variabilidad. ¿Está bien? Entonces, si ahora usted tenía el caso de que su proyecto está hecho con una bomba, ¿no? Una bomba de concreto, de repente ahora usted requiera más recursos para poder asegurar que el proyecto tenga menos posibilidad de variabilidad y entonces usted tenga más probabilidad de que el proyecto se ejecute en un plazo mucho más ajustado. Pero eso se involucra, ¿qué cosa? Costo. Y eso es lo que vamos a hacer, un análisis cuantitativo de riesgos, ¿sí? Esta técnica en la que dibujamos una gráfica parecido a un histograma, es un histograma básicamente, ¿sí? Se conoce como la simulación Monte Carlo y es un motor de simulaciones que simula muchas veces, miles de veces, ¿sí? Como si fuera un superhéroe que tiene la posibilidad de simular el futuro muchas veces para que usted pueda saber qué tan posible es que un evento suceda como usted lo tiene previsto, ¿sí? Pero esto es un modelo matemático, nada complejo, pero sí es probabilístico y como tal requiere la modelación matemática. No es la única forma de analizar cuantitativamente los riesgos. Hay otra forma que se conoce como el análisis del valor monetario esperado. ¿Sí? Esto es una forma que consiste en un diagrama de árbol con diversas opciones asociadas a probabilidades que usted puede escoger o designar subjetivamente, eso sí, y escoger cuál es el impacto en costo en tiempos a partir de una serie de opciones. Estas son las dos opciones que creemos que deben entrar dentro de una directiva de análisis cuantitativo de riesgos o una nueva directiva de gestión de riesgos que involucre el análisis cuantitativo de riesgos. Pero lo importante, señores, es que usted aprenda a comprender. ¿Está bien? ¿Sí? Quiere decir que usted ahora debe interpretar los resultados. Porque si usted sabe interpretar, sabe qué es lo que va a obtener del análisis cuantitativo de riesgos. Y entonces, para su proyecto, que tiene una duración de 175 días en el cronograma Gantt, yo le diría que en base, ¿sí? En base a un 95%, ¿sí? A un 95% de probabilidad, quiere decir con un solo 5% de margen de error, el proyecto le podría durar 189,8 días. ¿Está bien? Entonces, si usted ahora trabaja para un contratista y usted tiene que prever esto, ¿sí? Prever esto en su cronograma y usted tiene la capacidad de ofrecer su cronograma, entonces, por más que el proyecto dure 175 días, usted tiene que estar preparado para que el proyecto dure hasta 190 días, ¿sí? Es decir, el proyecto se le puede estirar 15 días en base al modelo matemático que hemos construido. Pero ¿qué pasa si usted tiene que demorarse o usted de alguna forma u otra quiere acabarle los 175 días? Entonces, usted tendrá que crear un colchón de 15 días dentro de sus 175 días, ¿sí? Tendrá que crear ese colchón. ¿Sí? Tendrá que planificarlo para que acabe al menos en los 175 días. Porque según las características del proyecto, es que usted se desvíe 15 días respecto a su programación original y debe saberlo. Y de hecho es lo que ha pasado en muchos proyectos. Entonces, para esto sirve el análisis cuantitativo de riesgos. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si de alguna forma u otra, y creo que por ahí alguien prendió su micro, así que le voy a agradecer que pueda de repente apagarlo? ¿Qué sucede si de alguna forma u otra eh, no tenemos una prisa respecto al tiempo? ¿Sí? No tenemos una prisa respecto al tiempo. Entonces la entidad tiene que estar preparada para que este proyecto, en el peor de los casos, esté operativo aquí. Quiere decir que si esto fuera un colegio y las clases deben iniciar el 1 de marzo, sí, yo no podría empezar el proyecto 175 días antes del inicio de clases. Por más que el proyecto incluya equipamiento inmobiliario y listo para ya empezar a operar desde el día siguiente. Falso. Yo necesito a eso agregar una contingencia de tiempo, ¿sí? De tal forma que el proyecto, aún desviándose de su curso original, dentro de lo que hemos visto, pueda estar operativo para ese día, ¿sí? ¿Cuál es el problema en muchos colegios? Que el proyecto se termina estirándose más allá del inicio escolar. Entonces, ¿qué hacemos para no sentirnos tan mal? Ah, contingencia. ¿Está bien? Contingencia. Entonces, son unas pequeñas obras que hacemos, provisionales y temporales. Por alguna razón, pues esto entra en operación, ¿sí? Pero la contingencia no siempre garantiza la calidad educativa que requiere, por ejemplo, una institución como un colegio.
Lo mismo que hemos hecho para el tiempo lo podemos hacer para el costo. Y de alguna forma u otra podríamos estimar que un proyecto que está valorizado en 11,32 millones, al 95% de probabilidad requiere 11,55 millones. Y alguien me diría, pero eso no es problema, pues que el contratista, ¿no? Si sabe que esto se le puede ir de las manos, que genere su ahorro, ¿no? Pero ¿de dónde? Si se fue al 90% del valor referencial, o ya, con la nueva normativa se fue al 95% del valor referencial, ¿de dónde? Él ya está con un 5% menos, ¿está bien? ¿Sí? Entonces la normativa le está poniendo una trampa y de alguna forma u otra debemos tener cuidado con eso, ¿sí? Este mismo modelo que se puede hacer para tiempo se hace para costo y de hecho se hace más para costos que para tiempo, ¿sí? Pero la base de todo esto es la construcción de un modelo matemático, ¿sí? Que utiliza funciones de distribución de probabilidad, triangular, beta-per, normal, utiliza datos históricos o en el caso de no tenerlos, la opinión subjetiva de expertos o literatura relevante. Y a partir de eso se simula miles de veces para poder hallar valores estadísticos conocidos como la media, los percentiles dentro de un rango de incertidumbre y con la gráfica de un histograma, curva de acumulación o diagrama de tornado. Esas funciones de distribución de probabilidad que se utilizan obedecen al campo de la estadística y la probabilidad y como tal lo que usted tiene que reconocer es que hay una matemática de por medio que utiliza los datos del proyecto para poder modelar matemáticamente esto. Vamos a ver qué tipo de insumos se está teniendo, ¿sí? Y vamos a ver variables como por ejemplo el acero, ¿sí? Que está en función del dólar. Y vamos a ver el comportamiento del dólar en función de cómo está evolucionando en los últimos meses para realizar un pequeño forecasting y ver hasta dónde puede llegar a crecer eso, ¿no? Y poder darle a usted una estimación en función del comportamiento de los costos de los insumos. Pero eso es solo un riesgo, el riesgo de probabilidad de que los materiales suban como resultado de su propio comportamiento asociado a la inflación, ¿no? Podríamos hacer esto mismo, ¿no? Para determinar si nosotros tenemos el hecho de que la liberación de predios de un proyecto pueda tardar, no lo sé, 180 días o 160 días o 200 días, y en base a un juicio experto decir, oiga, este proyecto tiene un 20% de probabilidades de acabar en 160, un 50% de probabilidad de acabar realmente en los 180 días y creemos que hasta un 30% de probabilidad de acabarlo en 200 días. Entonces, simulemos estos escenarios dentro de este rango que los expertos nos han dicho para poder saber cuánto es que esta partida puede durar realmente. Y los cálculos nos van a demostrar de que esto se puede hacer. ¿Cómo se implementa esto en una junta de prevención y resolución de disputas? Bueno, las juntas de prevención y resolución de disputas son actores importantes porque ayudan a las partes a poder trabajar la gestión de riesgos. Y actualmente, en las juntas donde yo soy presidente o soy adjudicador, pues involucramos mucho a las partes a que puedan hacer este trabajo, no solo a través de los informes que les hacemos llegar a las partes, sino también a través del mismo desarrollo de las visitas, ¿no? Podemos desarrollar un papel en una pizarra y podemos llevarlos a identificar los riesgos que ellos ya los tienen claros, solamente hay que ponerlos sobre una matriz y empezar luego a ayudarlos para que pasen a la siguiente etapa, que es la cuantificación de los riesgos. ¿Cuáles son los desafíos con los que nos vamos a encontrar? Que por ahora la implementación del análisis cuantitativo requiere una formación en matemática, ingeniería, en estadística y en probabilidad. Existe poca difusión y pocos expertos en esta materia y por el momento la OS no ha sacado. La OS impulsó una directiva sí, pero de análisis cuantitativo, de cualitativo, ¿no? Le hemos mandado al MEF la directiva, incluyendo el análisis cuantitativo, pero pues aún no responden. Entonces, pues estamos ahí en ese trabajo para tratar de hacerlo. La problemática no es solo de Perú, está en toda Latinoamérica. Otros países todavía están en este proceso de desarrollo, ¿sí? Un poco esta iniciativa la venimos impulsando en otros países. Nos hemos reunido con expertos de otros países, de Brasil, de Chile, Colombia. Hay países que tienen un trabajo mucho más desarrollado. Brasil tiene normativas para hacer análisis cuantitativo de riesgos de hace muchísimo tiempo, más o menos 14 años atrás. La Dirección Nacional de Infraestructura de Transportes, la DINICH, viene haciendo esto hace mucho tiempo atrás. Normativas en Colombia como el COMPES ya vienen haciendo esto para proyectos de asociaciones público-privadas más o menos una década atrás. Pero hoy en día con las herramientas que hay de por medio, ¿sí? Se puede hacer un trabajo muy, muy interesante, ¿sí? Las normativas técnicas como la ACE, el Project Management, promueven el QRA, el análisis cuantitativo de riesgos o Quantitative
Risk Assessment hace mucho tiempo atrás ya, más de una década, pero tenemos que empezar a implementarlos. Y entonces uno de los aspectos que vamos a ir a orientar es a que las personas sepan de que los costos y los presupuestos y los cronogramas no son un número, son un rango, ¿sí? Y entonces usted tiene que saber cuál es ese rango y usted tomará la decisión de qué valor tomará dentro de ese rango. Pero para que usted sepa cuál es ese rango, usted necesita implementar el análisis cuantitativo de riesgos y por ahora solo necesita comprenderlo, interpretarlo, ¿sí? Porque esto es más o menos como una especialidad. La especialidad hidráulica, usted no necesita conocer todos los fenómenos hidrometeorológicos. Usted solo necesita si va a saber si va a llover o no, si va a haber un fenómeno del niño sí o no y cuándo, nada más. Y algo así sucede con el análisis cuantitativo de riesgos. Pero usted sabe que en un proyecto que va a ser en la sierra y en la selva necesita eso. Y si usted hace un proyecto en la costa, como en Piura, en Tumbes o en otros lugares de la costa donde los fenómenos climáticos pueden afectar fuertemente, usted necesita saber cuándo puede suceder este evento, al menos con un grado de precisión. ¿Sí? Y esto es lo mismo que vamos a hacer con el análisis cuantitativo de riesgos. ¿Sí? Entonces, hacia eso apuntamos y pues esperemos que existan los espacios para poder llevar a cabo esa implementación. ¿Sí? Bien, muchísimas gracias a todos por su valioso tiempo y pues estoy presto a cualquier duda que pueda surgir respecto al tema.